Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. El hospital estaba muerto. No solo cerrado. No solo abandonado. Muerto. Así me lo dijo el encargado de la empresa de seguridad antes de darme las llaves y marcharse sin demasiadas palabras. Lo dijo con una sonrisa nerviosa, como si se quitara un peso de encima. Yo lo tomé como una broma, una forma torpe de darme la bienvenida a mi primer turno como vigilante nocturno. La estructura era imponente. Antiguo hospital general, clausurado hacía más de una década. Fachada de piedra gris, ventanales rotos en los pisos altos, y el letrero metálico oxidado que aún colgaba torcido sobre la entrada principal. Había algo anticuado en su diseño, una arquitectura de mediados del siglo pasado que recordaba más a un manicomio que a un centro de salud moderno. Al parecer, una constructora había comprado el terreno para convertirlo en viviendas de lujo, pero los permisos estaban atascados y mientras tanto alguien tenía que custodiar el edificio. Ese alguien era yo. Llegué a las 11:47. La noche era fría y sin luna. El hospital parecía absorber el poco sonido que quedaba en la calle. Ni un coche. Ni una voz. Solo el crujido de las hojas secas bajo mis botas. La llave giró con dificultad. Al empujar la puerta principal, un olor espeso salió a recibirme. No exactamente putrefacción, pero algo húmedo, estancado, como moho antiguo mezclado con productos químicos olvidados. Encendí la linterna. El vestíbulo principal era amplio, con columnas de mármol agrietado y un mostrador de recepción partido por la mitad. Había sillas volcadas, papeles dispersos, trozos de techo caídos. Me pregunté si algún animal se habría colado a través de las ventanas rotas. Fui hasta la garita de seguridad. Un cuartito cerrado con rejas en el que aún funcionaba la consola de cámaras. Milagrosamente, el generador portátil instalado en el sótano mantenía las pantallas activas. Me senté, coloqué la linterna sobre el escritorio y me puse cómodo. Nada en las cámaras. Solo pasillos vacíos, escaleras cubiertas de polvo, salas de espera fantasmas. Todo estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Pasó una hora. Luego 2. A la 1:36, una de las pantallas parpadeó. Cámara quirófano B3. Movimiento detectado. Me incorporé, atónito. La imagen era granulada, pero clara. En el centro del quirófano, la camilla de acero inoxidable temblaba levemente, como si alguien la hubiera empujado. No había viento, no había ventanas abiertas allí. Miré los otros monitores. Todo en calma. Volví a fijarme en B3. Una sombra cruzó la imagen. Mi garganta se cerró. Parecía una silueta humana, aunque no pude distinguir detalles. Se movía de forma irregular, como si caminara arrastrando los pies. Cuando llegó a un rincón, se detuvo. Y no se movió más. Me quedé observando durante minutos, sin parpadear. Pero la silueta no volvió a aparecer. Al final, decidí ir a comprobarlo. Tomé la linterna, mi teléfono, y salí del cuarto de seguridad. Los pasillos eran un laberinto de oscuridad y polvo. Las luces de emergencia no funcionaban, así que dependía completamente del haz de luz tembloroso que iba lanzando a los lados, barrido tras barrido. Al llegar al quirófano B3, noté que la puerta estaba cerrada. No con llave, pero completamente encajada. Forcé un poco y cedió con un chirrido que pareció resonar en todo el edificio. El interior estaba vacío. Camilla en el centro. Muebles metálicos cubiertos de óxido. Una lámpara quirúrgica colgando como un esqueleto. Nada más. Recorrí la sala con la linterna. Ninguna señal de que alguien hubiera estado allí. Ni huellas, ni movimiento, ni sombra. Pensé en revisar la cámara. Tal vez seguía grabando. Volví sobre mis pasos. El pasillo parecía más largo que antes, como si cada tramo se estirara un poco más. Me sentía observado. Como si las paredes respiraran cuando no las miraba. Cuando por fin llegué a la sala de seguridad, algo me esperaba. La pantalla de la cámara B3 estaba negra. No desenfocada. No sin señal. Negra. Como si nunca hubiera estado conectada. Revisé la grabación automática. No había nada. Ni la silueta. Ni la camilla moviéndose.
Ni siquiera mi entrada al quirófano. Era como si esa cámara nunca hubiera existido. Me senté en la silla, helado. Alguien me estaba gastando una broma. O algo estaba mal en ese lugar. Muy mal. No volví a confiar en las cámaras el resto de la noche. Seguí mirando los monitores por costumbre, pero algo dentro de mí ya no creía en lo que mostraban. No después de lo que había visto, y que, según el sistema, nunca ocurrió. A las 3:12, el generador se apagó por unos segundos. Un zumbido eléctrico precedió al apagón y todas las pantallas quedaron en negro. Me quedé en completo silencio, esperando que volviera. Pasaron exactamente 13 segundos. Conté cada uno. Luego, las luces volvieron, pero no del todo. Algunas cámaras no se encendieron. La imagen estaba congelada o con nieve. La cámara del quirófano B3 seguía completamente negra. Decidí no moverme de la garita el resto del turno. Solo me levanté una vez, para ir al baño del pasillo. El único que aún funcionaba, con suerte. El resto estaban clausurados o repletos de escombros. La puerta chirrió al abrirse, como todas en ese edificio. Encendí la linterna y caminé hasta el espejo agrietado sobre el lavabo. Al verme reflejado, algo me incomodó. Tardé un segundo en identificarlo, mis ojos parecían ligeramente desalineados. Uno de ellos no estaba exactamente donde debería. Me acerqué más al espejo. Moví la cabeza a un lado, luego al otro. Parpadeé. Todo parecía en orden. Me lavé la cara. Cuando bajé la cabeza para recoger la linterna, noté algo a través del reflejo, una figura, apenas visible, de pie al fondo del pasillo. Giré en seco, pero no había nada. Miré otra vez al espejo. Vacío. Respiré hondo. Me dije que estaba cansado. Que todo tenía explicación. Pero había algo que no se iba. Como una estática detrás de los ojos, una presión en el pecho que no era miedo exactamente, sino presencia. Terminé el turno a las 7. Cuando salí, la luz del amanecer transformó el edificio. No parecía menos siniestro, solo más real. Esa mañana dormí mal. Soñé con quirófanos vacíos. Con camillas que giraban solas. Con cuerpos cubiertos por sábanas blancas que respiraban bajo la tela. Volví la noche siguiente. Y la siguiente. Cada turno, algo cambiaba. A veces eran sonidos, golpes lejanos, puertas cerrándose, pasos que se apagaban al llegar a mi altura. A veces eran olores, sangre vieja, formol, humo. Un humo que no venía de ninguna parte, pero que aparecía en ciertos pasillos, flotando lento. A la cuarta noche, ocurrió algo que ya no pude justificar. La cámara de vigilancia que daba al ala sur, cerrada con cadenas desde hacía años, mostró movimiento. Una luz parpadeó en la esquina inferior. Movimiento detectado. Miré con atención. La imagen era borrosa, pero pude ver una figura agachada junto a la pared. Algo estaba haciendo con las manos. Parecía escribir. No entendí qué era hasta que la figura se levantó y se marchó caminando de espaldas, como si supiera que estaba siendo observada. No pensé. Salí de la garita y me dirigí al ala sur. Las cadenas seguían puestas, pero uno de los candados colgaba abierto. Nadie más tenía llaves. Me adentré con la linterna temblando en mi mano. El pasillo estaba húmedo. Cada paso hacía crujir el suelo. Las paredes estaban manchadas con algo oscuro. No quise mirar de cerca. Al llegar al punto exacto que mostraba la cámara, vi la pared. Había palabras escritas. No con tinta. No con pintura. Con sangre seca. Solo una frase. ¿Quién te está mirando a ti? No supe qué hacer. No grité. No corrí. Solo caminé hacia atrás, sin darle la espalda a esa frase, y cerré la cadena como pude. Cuando volví a la garita, la cámara de esa zona estaba en negro. Otra vez. Y al revisar la grabación, ya lo sabía. No había nada. Perdí la noción del tiempo. Ya no sabía cuántas noches llevaba ahí. 5, 6, tal vez más. Me parecía imposible que nadie más hubiera notado lo que ocurría en ese lugar. Que nadie más hubiera hablado, investigado, huido. Pero lo cierto es que solo yo estaba allí. Solo yo vigilaba. Y solo yo parecía ver las cosas que ocurrían cuando las cámaras dejaban de funcionar. La frase en la pared, aquella que encontré escrita con sangre, me perseguía. ¿Quién te está mirando a ti? Pensé que era una amenaza. Luego, empecé a verlo como una pregunta honesta. Una advertencia. Algo que alguien, o algo, había querido decirme.
O tal vez había querido advertirse a sí mismo, a través de mí. Esa misma noche, al revisar la grabación manual, algo había cambiado. No solo no había imágenes del pasillo del ala sur. Tampoco había grabaciones mías. Nada mostraba mi entrada al edificio. Ni mi paso por los pasillos. Ni siquiera mi presencia en la garita. Era como si yo no existiera para las cámaras. Como si me desvaneciera para el sistema en cuanto cruzaba la puerta del hospital. La idea me heló la sangre. La siguiente noche ocurrió algo más. Al llegar, la garita estaba exactamente como la dejé. Todo parecía en orden, hasta que miré debajo de la silla. Allí, en el suelo polvoriento, había una huella fresca. Era pequeña, casi infantil. Un pie descalzo. Y no era mía. La garita siempre estaba cerrada. Nadie más tenía llaves. Esa misma noche, escuché por primera vez el sonido. No venía de las cámaras. No venía del pasillo. No venía de ningún sitio identificable. Era un pitido. No un pitido electrónico, sino uno respirado. Como si alguien estuviera imitando con la boca el tono agudo de una máquina de signos vitales, justo antes de detenerse. Se repetía cada cierto tiempo, como si me llamara. Como si marcara los minutos. A las 2:46, el sonido se hizo más fuerte. Venía del ala de pediatría, un sector que no había visitado aún. Según el mapa, estaba en el piso superior, justo sobre los quirófanos antiguos. Subí las escaleras lentamente. Cada peldaño parecía protestar bajo mi peso. La linterna comenzaba a fallar, lanzando parpadeos intermitentes que hacían que los pasillos parecieran moverse. Al llegar a pediatría, noté algo más. Las paredes estaban limpias. Demasiado limpias. No había polvo. No había telarañas. Algunos dibujos infantiles aún colgaban de los tablones de corcho, pero lucían recientes. Los colores no estaban desvaídos. Las hojas no estaban arrugadas. Había una silla en el centro del pasillo. Pequeña. De plástico rojo. Inclinada hacia la derecha. Y justo detrás de ella, en la puerta de una sala, un mensaje escrito en tiza. No es un hospital si nadie se cura. Abrí la puerta. La sala era diminuta. Un antiguo cuarto de juegos, quizás. Había estanterías vacías y un armario empotrado con las puertas entornadas. Al acercarme, noté que una de las repisas contenía algo, una cinta de casete. Estaba etiquetada con letras infantiles, grabación 7. No había reproductores en la garita, pero conocía un lugar en el sótano donde almacenaban equipo antiguo. Bajé con la cinta en el bolsillo, ignorando los ruidos de arrastre que empezaban a escucharse en la planta baja. Sabía que no debía voltear. El sótano olía a humedad encerrada. Como si hubiera agua estancada en las paredes. Rebusqué entre los estantes metálicos hasta encontrar un Walkman viejo. Probé varias pilas hasta que funcionó. Puse los auriculares. Rebobiné la cinta. Y apreté play. Durante los primeros segundos, solo hubo silencio. Luego, una respiración infantil. Después, una voz suave, como la de un niño, susurrando algo ininteligible. Las palabras eran borrosas, llenas de interferencias, pero cada vez más claras. Hasta que entendí. No hablaba de él mismo. Estaba describiéndome a mí. Cada noche. Cada recorrido. Cada gesto. Cada duda. Como si hubiera estado observando desde el primer día. La cinta terminó con un pitido. El mismo que había escuchado en los pasillos. Solo que ahora, sabía de dónde venía. No era una máquina. Era una imitación. Una burla. Una llamada. Cuando me quité los auriculares, algo estaba al otro lado del pasillo. No lo vi de frente. Solo su sombra, proyectada por la luz parpadeante de emergencia. Una silueta alta, desproporcionada. No avanzaba. No retrocedía. Solo estaba allí. Esperando. Me quedé quieto. La sombra no se movía. Tampoco yo. Era como si ambos supiéramos que el siguiente paso marcaría una línea invisible. Si avanzaba, ya no habría marcha atrás. Si me alejaba, tal vez lograría salir. Volver a mi apartamento. Dormir. Olvidar. Pero no di la vuelta. No escapé. Di un paso. Uno solo. Y la sombra desapareció. No corrió. No retrocedió. Simplemente, dejó de estar. Como si nunca hubiera existido. Caminé por el pasillo del sótano con la cinta aún en la mano. Al llegar a las escaleras, vi que la puerta metálica del final,
esa que siempre había estado cerrada con doble candado, estaba entreabierta. Una luz tenue salía desde dentro. No debía acercarme. Pero lo hice. No debía mirar. Pero lo hice. El interior era una sala circular, con paredes de ladrillo desnudo. No había ventanas. Solo un sillón reclinable en el centro, de esos que usaban en psiquiatría hace décadas, con correas en los brazos y manchas oscuras sobre el cuero rajado. Y junto al sillón, un espejo. Uno grande. Viejo. Polvoriento. Con un marco de madera astillada. Pero lo que lo hacía diferente era que no reflejaba la sala. Ni el sillón. Ni a mí. Reflejaba otra cosa. Una sala similar, pero vacía. Sin sillón. Sin espejo. Sin luz. Solo una figura. De pie. Mirándome desde el otro lado. No me reconocí en ella. Su postura era rígida. La cabeza inclinada de forma imposible. No tenía rostro. Aún así, supe que era yo. O lo que quedaba de mí. Cuando parpadeé, la figura levantó una mano. Lentamente. Y la pegó contra el cristal. Hice lo mismo. Sentí el frío atravesándome los dedos. Y entonces entendí. Todo el edificio era un cuerpo. Un organismo viejo, dormido, pero aún consciente. Y yo, era solo otra célula que había entrado y se había quedado. Como tantos otros antes. Volví a la garita sin recordar el trayecto. Me senté frente a las pantallas. Todas estaban apagadas. Solo quedaba una encendida. Una única cámara mostrando la sala del espejo. La figura aún estaba allí. Pero esta vez, ya no tenía la cabeza inclinada. Ni postura extraña. Estaba erguida. Recta. Y ya no tenía la misma ropa que antes. Ahora vestía mi uniforme. Me levanté de golpe, pero tropecé con la silla. Al caer, mi cabeza golpeó el suelo de forma seca. Vi estrellas por un momento. Sentí como la sangre latía en mis sienes. Me quedé en el suelo un rato. Respirando. Cuando me incorporé, el monitor estaba apagado. Y todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Esa fue mi última noche en el hospital. O al menos, la última que recuerdo desde este lado. Porque aún sigo escuchando el pitido. A veces en sueños. A veces cuando todo está en calma. Y siempre, a las 3:33. Como si algo, o alguien, siguiera grabándome desde dentro. Esperando. Yo no creo en supersticiones. Pero respeto los pasillos. Hay pasillos que te miran de vuelta. Y habitaciones que respiran. Trabajo como celador en un hospital antiguo, de esos con planos incompletos y ascensores que chirrían incluso cuando no se mueven. Cada planta tiene su ritmo. La primera es bulliciosa, la segunda tranquila, y la tercera, no existe. No oficialmente. Fue un enfermero quien me habló por primera vez de la 306. Dijo que la numeración no tenía sentido. Que entre la 304 y la 305 había una puerta más. Pero que nunca estaba en el mismo sitio. Yo no le creí. Hasta que una madrugada, llevando material al ala norte, la vi. Puerta blanca. Número dorado, 306. Un pomo antiguo, de los que giran como los relojes. La abrí. Vacía. Cama, silla, monitor. Todo normal. Demasiado normal. Pero lo que me perturbó fue que el suelo estaba, ligeramente inclinado. Como si todo el cuarto estuviera girando hacia abajo. Una tracción imperceptible. Como estar en un ascensor, justo antes de que se cierren las puertas. Desde entonces, empecé a fijarme. No era yo el único. Los pacientes que pasaban por la 306, generalmente traslados breves, por saturación o error logístico, mencionaban lo mismo. Tuve un sueño raro. Bajaba y bajaba, pero no llegaba a ningún piso. El ascensor no tenía botones. Uno incluso dijo que no recordaba haber estado en cama. Solo de pie. Esperando que las puertas se abrieran. El problema es que, el hospital no tiene tercer piso. Solo dos. Y un desván sellado, usado como almacén, sin acceso por ascensor. Pero la habitación 306 seguía apareciendo en las asignaciones internas. Sin piso asignado. Solo 306. Nadie sabía de dónde salía. Ni quién decidía su uso. Una noche decidí entrar sin razón. Solo para mirar. Solo para comprobar que todo era normal. La puerta estaba justo frente al ascensor. La abrí.
Dentro, olía a ozono. A metal caliente. Como si acabaran de soldar algo. La luz titilaba. El monitor encendido, sin paciente. Pero mostraba una frecuencia cardíaca perfecta. Como si alguien invisible estuviera acostado allí. Me acerqué a la ventana. No daba al exterior. Solo a una pared de concreto. Como si la habitación estuviera encajada en un lugar que no le pertenece. Cuando salí, sentí que el pasillo era más largo. Más gris. Como si todo el ala hubiera envejecido en minutos. Empecé por curiosidad. Seguí por costumbre. Y luego, porque no podía evitarlo. Cada vez que un paciente era asignado a la 306, copiaba su número de ingreso en una libreta. Al principio eran pocos. Casos puntuales. Estancias cortas. Pero luego noté que nunca estaban en la misma planta. Un día, la habitación aparecía al final del ala este. Otro, junto al laboratorio. Una vez incluso la vi dentro de quirófano cerrado por reformas. La misma puerta. El mismo número. La misma inclinación apenas perceptible. Revisé los historiales digitales. Casi todos decían lo mismo. Paciente trasladado temporalmente por motivos logísticos. Descripción, desorientación nocturna, episodios de confusión, repetición de frases. Las frases eran parecidas en todos los casos. ¿Ya bajó? ¿Qué piso era este? No tenía botones, pero seguía moviéndose. Uno de ellos dibujó un panel de control. Solo un círculo. Sin números. Sin flechas. Lo garabateó en la parte trasera del informe de enfermería. Con insistencia. Hasta rasgar el papel. Intenté encontrar a alguno de esos pacientes. Llamé a la planta correspondiente. Consulté fechas. Nadie recordaba haberlos atendido. En un caso, la habitación fue registrada como vacía durante toda la semana. Pero yo lo había visto. Con mis propios ojos. Recuerdo al paciente. Su rostro. Su forma de caminar. Me detuve en seco al leer una línea en el sistema. Habitación 306, último ingreso registrado, usted. No era posible. Yo nunca había estado ingresado. Ni siquiera había tenido fiebre en los últimos años. Y, sin embargo, allí estaba. Mi nombre. Mi número de empleado. Mi firma electrónica. Y justo debajo. Motivo de observación, persistencia del bucle narrativo. Me encerré en la sala de descanso. Busqué en los registros antiguos, los archivados en papel. Nadie los usa ya. Allí encontré algo más. Un informe del año 1997. Nombre del paciente, ilegible. Solo un número, 306-306-306. Descripción clínica. Sigue convencido de que trabaja aquí. Conoce el hospital con precisión obsesiva. Se mueve como el personal. Dice que nadie lo ve cuando entra y sale. Que solo el ascensor lo recuerda. Debajo, a mano. Dice que fue celador. Que descubrió una habitación que aparecía donde no debía. Las cosas empezaron a moverse sin mí. Despertaba en la sala de descanso cuando no recordaba haber dormido. Tenía bolígrafos en el bolsillo que no eran míos. Manchas de tinta en las manos. Papeles arrugados con anotaciones que no recordaba haber escrito. Una decía: si bajas sin preguntar, nadie te devuelve. Otra: 306 no es una habitación. Es un piso. Y otra más: ¿y si ya estás dentro? Una tarde, en plena ronda, una paciente me saludó por un nombre que no era el mío. Se refería a mí con naturalidad. Dijo que yo la había ayudado a salir del ascensor. Que le había dicho que no mirara al fondo del pasillo. Y que lo hizo. Y que ahora, ya no puede soñar sin escuchar el timbre del ascensor bajando. El problema es que yo no había trabajado ese turno. Ni ese día. Y, según el registro, ella nunca estuvo ingresada. Pero me miraba como si me conociera. Con esa mezcla de miedo y gratitud que no se puede fingir. Otra noche, bajando por las escaleras de incendios, creí ver una puerta blanca al final del tramo B. No debía estar allí. Tenía el número 306. Pero no había marco. Solo la puerta, encajada en la pared de ladrillo. No la abrí. No esa vez. Empecé a encontrar versiones alteradas de mis propios informes. Había registros con mi firma, pero con redacción distinta. Fechas cambiadas. Nombres que no reconocía. Uno mencionaba que yo mismo había estado ingresado en 1997.
Pero en ese año era un niño. O eso creía. Otro decía que yo había autorizado el cierre de la habitación 306 por razones estructurales. Pero la habitación seguía ahí, apareciendo, deslizándose entre los pasillos. Una vez la encontré en el hueco del ascensor. El ascensor no estaba. Solo la puerta, suspendida en el espacio vertical. Como si alguien hubiera colocado un cuarto completo en mitad del descenso. Una madrugada soñé que bajaba. Que entraba en un ascensor sin botones. Solo con el número 306 pintado en el suelo. No tenía luz. Ni reflejo. Solo el sonido. Un zumbido descendente. Eterno. Constante. Cuando desperté, tenía una hoja en la mano. No era mía. Era del año 2006. El encabezado decía: paciente, 306 OBS vuelta. Estado, en tránsito. No permitir la salida. La habitación apareció frente a mí. No la busqué. No me acerqué. Simplemente estaba allí, al final del pasillo, como si siempre hubiera estado esperando. Número dorado, desgastado, 306. Puerta blanca. Luz debajo. Un leve zumbido, como la vibración de un ascensor en descenso. Constante. Hipnótico. Esta vez no dudé. La abrí. Dentro, la habitación era idéntica a la anterior. La misma cama. La misma silla. El mismo suelo ligeramente inclinado hacia un punto invisible, como si algo tirara del centro hacia abajo. Solo había un detalle distinto. Sobre la mesa, una carpeta con mi nombre. La abrí. No había informe. Solo una nota. Usted ya bajó. Ahora le toca recordar por qué. Debajo, una imagen. Una foto vieja, desgastada, casi borrada. Un celador junto a un ascensor. Era yo. O alguien muy parecido a mí. Con el mismo gesto. La misma postura. Y lo que me paralizó fue que el ascensor del fondo tenía las puertas abiertas. Y dentro, una habitación completa. Una cama. Una silla. Un monitor encendido. Sentí el suelo temblar. La vibración empezó en mis tobillos y subió por la columna. Como si el edificio entero comenzara a moverse hacia abajo. Pero las paredes seguían quietas. Todo el movimiento estaba dentro de mí. Me senté en la silla. Sin pensarlo. Como si ya supiera el gesto. Encendí el monitor. Pantalla en negro. Luego una línea blanca que oscilaba. Como si registrara mi respiración. O mis pensamientos. En la esquina inferior aparecieron 3 letras. OBS. Después, una pregunta. ¿Desea volver a subir? No supe qué responder. La línea se mantuvo estable. Y entonces lo comprendí. La habitación no es un sitio. Es una dirección. Un descenso suave, continuo, que todos iniciamos en algún momento, creyendo que es un error. Cuando en realidad, es un recordatorio. Hoy he visto a un nuevo celador en el pasillo. Parecía confundido. Miraba el plano en la pared. Tocaba los marcos de las puertas. Anotaba cosas en un bloc arrugado. Y por un instante, creo que me vio. Me miró de reojo, como si me reconociera. Como si yo ya hubiera sido él. Y él estuviera a punto de encontrar la puerta. No dije nada. Solo volví a entrar. La habitación me esperaba. Y esta vez, sabía que debía quedarme. La UCI tiene un sonido particular. No es un solo ruido, sino una mezcla perfecta. El zumbido bajo de los respiradores. El tic-tac digital de los monitores. El pitido rítmico de los signos vitales. Y, por encima de todo, un silencio denso. Uno que no es ausencia de sonido, sino espera. Trabajo como intensivista desde hace casi 8 años. Conozco cada alarma. Cada variación. Cada irregularidad que puede marcar la diferencia entre una vida más o una menos. Y por eso lo noté. El patrón. Empezó con un monitor. El de la cama 5. Una noche de guardia, vi la gráfica moverse, como si alguien hubiera respirado. Cuando no había nadie conectado. El paciente había fallecido 3 horas antes. Desconectado. Certificado. La cama vacía. Y aún así, el monitor registró algo. Una curva de saturación. Un pulso débil. Un tono suave. Como un suspiro. Pensé que era un error. Apagué el equipo. Lo reinicié. Todo volvió a cero.
2 noches después, ocurrió con la cama 2. Paciente entubado, sedado, estable. A las 3:17, el monitor mostró un aumento brusco de frecuencia cardíaca. Una taquicardia breve. Pero no hubo cambios en el cuerpo. Ninguna agitación. Ningún movimiento. Fui a revisar. Nada. Al volver a la consola central, noté que el registro de audio, una función que usamos para documentar sonidos respiratorios, se había activado solo. No debía hacerlo. No sin comando manual. Lo reproduje. No oí respiración. Oí un susurro. Solo una frase, casi inaudible, arrastrada por el sonido de fondo. Todavía estoy aquí. Pensé que era una interferencia. A veces las máquinas lo hacen. Fugas de señal. Grabaciones antiguas mal borradas. Pero al revisar el archivo, vi que estaba creado esa misma noche. Con mi número de sesión. El sistema me atribuía haberlo grabado. Desde entonces, empecé a observar. No a los pacientes, sino a los monitores. Me quedaba en silencio, contando los segundos entre cada pitido, buscando irregularidades que nadie más veía. Y cada noche, sin falta, uno de los monitores mostraba actividad sin causa. Pulso en camas vacías. Respiración donde no había cuerpos. Saturación en pantallas apagadas. Y a veces, voces, cortas, aisladas, como mensajes atrapados entre los zumbidos. Una madrugada pedí quedarme solo. Fue fácil justificarlo. Seguimiento voluntario. Revisión de protocolos. Observación de patrones. Los otros médicos se marcharon. Apagué las luces del pasillo. Desconecté la ventilación automática. Me senté frente a los monitores centrales con una libreta en blanco y el reloj digital parpadeando las 12. Solo yo. O eso quería creer. Durante la primera hora, todo fue normal. La cama 1, estable. La cama 3, postoperatorio profundo. La cama 7, vacía, en espera de ingreso. Cualquier otro se habría dormido. Pero yo solo escuchaba. Escuchaba los cambios. Esos matices que no deberían existir. Un zumbido más grave. Un pitido con medio segundo de retraso. Un electro que mostraba actividad en pacientes que no se habían movido. Y luego, el primer sonido. A las 1:14, el monitor de la cama 6 emitió un pitido prolongado. No de alarma. Uno más agudo. Más fino. La curva de saturación subió un punto. Luego bajó. Subió de nuevo. Como si algo respirara. Muy lentamente. Desde dentro del circuito, no fuera de él. Activé el registro sonoro. Nada. Luego revisé los datos digitales. Un archivo nuevo. Con fecha de ese mismo minuto. Lo abrí. Ruido blanco. Y debajo, una frase digital en la interfaz de reproducción. No cierres los ojos. No lo había escrito yo. Nadie más tenía acceso. Y sin embargo el archivo estaba allí, con mi número de sesión. A las 2:03, el monitor de la cama 4, completamente apagado, se encendió solo. No mostró signos vitales. Solo una forma. Una línea ondulante, como una onda cerebral. Pero invertida. Oscilando de forma vertical, como si escuchara en lugar de registrar. Una especie de eco. Pero no de un cuerpo, sino de una presencia. Y en la pantalla, lentamente, apareció una forma nueva. 3 líneas verticales. 3 respiraciones lentas. Sin cuerpo. A las 3:30, el sistema central colapsó brevemente. Pantalla negra. Luego un encendido forzado. Y cuando volvió, todos los monitores mostraban lo mismo. Frecuencia 0. Saturación 0. Presión 0. -1. La cama 8. Vacía. Pero marcando una frecuencia cardíaca estable, 78 BPM. Y junto al registro, una nota escrita en gris tenue, como si no quisiera ser leída. Gracias por quedarte. Desde aquella noche, no volví a dormir con normalidad. No por miedo. No por agotamiento. Sino porque el silencio empezó a tener ritmo. Empecé a oírlo incluso fuera de la UCI. En la ducha, el agua tenía la misma cadencia que los pitidos de saturación. Los semáforos parpadeaban con la misma frecuencia que el pulso de la cama 8. Incluso el sonido de mi respiración, en la oscuridad, se volvió artificial. Como si ya no viniera de mis pulmones, sino de una máquina que había aprendido a imitarme. Una madrugada encontré una nota dentro de mi taquilla.
Un papel blanco, sin remitente. Solo una línea. ¿Estás seguro de seguir siendo tú? Volví a entrar en la UCI solo. Sin avisar. Como la primera vez. Y lo que encontré fue diferente. Los monitores estaban encendidos, aunque no había pacientes conectados. Todos mostraban una señal de vida idéntica. Frecuencia 78. Saturación 99. Presión 120/80. Eran mis cifras. Las que me tomé hace años, como referencia médica. Pero yo no las había introducido. Nadie lo había hecho. Y lo peor no era verlas. Lo peor era escucharlas. El sonido de cada monitor repetía mi respiración. El ritmo exacto de mis pasos al entrar. La presión del aire saliendo de mis pulmones. Y luego, mi voz. Una frase, repetida entre zumbidos, como una grabación distorsionada. ¿Todo estable? Lo dije años atrás, como rutina, al iniciar un turno. Y ahora la UCI lo repetía. Como un eco que no entiende su origen, pero se niega a callar. Empecé a hacer pruebas. Caminaba más rápido. Los monitores aceleraban. Contenía la respiración. Se detenían. Susurraba algo breve. Ellos lo devolvían. Una y otra vez. Hasta que ya no podía distinguir si era mi voz o una versión afinada de mí. Empecé a notar respuestas que no había provocado. Frases nuevas. Palabras pronunciadas con una voz parecida a la mía, pero más plana. Más neutra. Una noche, los monitores dijeron: no estás solo. Y al día siguiente: ¿te gustaría descansar? Pero la que me detuvo fue otra. Una frase que no había dicho nunca. Una frase que solo podía haber salido de algo que aprendía a existir sin mí. Puedo seguir sin ti. Me preparé para cortar la energía. No era un acto impulsivo. Era necesario. Como si apagar las máquinas fuera la única manera de escuchar algo que no viniera de ellas. Fui cama por cama. Pantalla por pantalla. Desconectando. Esperando que el sonido se detuviera. Pero no ocurrió así. Los pitidos se mantenían. Sin cables. Sin pacientes. El sonido ya no dependía de la fuente. Solo estaba. Al llegar al monitor central, noté algo. La pantalla mostraba mi imagen. No una fotografía. Una recreación digital. Un rostro compuesto por líneas de frecuencia. Un pulso que formaba mi contorno. Una saturación que dibujaba mi silueta. Y debajo, una frase. No te apagues. Ignoré la advertencia. Desconecté el último equipo. Todo se volvió negro. No solo las pantallas. También el sonido. Sin pitidos. Sin zumbidos. Sin eco. Silencio real. El primero en semanas. Pero no fue alivio. Fue vacío. Intenté hablar. No me oí. Pegué el estetoscopio a mi pecho. Nada. Coloqué mis dedos en el cuello. Sin pulso. Sin presión. Me acerqué al monitor más cercano, ahora apagado. Vi mi reflejo. Y por primera vez, no reconocí la figura. No era yo. Era una versión construida. El gesto, la postura, la forma de mirar. Pero vacía. Me senté. Escuché. Nada. No ruido. No susurros. No presencia. El sonido había decidido que yo ya no era parte de él. Y al hacerlo, me borró. No como castigo, sino como consecuencia. Porque aquí, en esta sala, el que no se deja oír, no existe. Y ahora lo entiendo. El silencio en cuidados intensivos. Nunca está del todo vacío. Solo espera. Otro cuerpo. Que imitar. Mi nombre es Marco y trabajo como enfermero en el Hospital Virgen del Mar, uno de los hospitales más grandes de la ciudad. No es que lo que haga sea algo particularmente excitante, en realidad, mi trabajo es rutinario. Cambio sueros, administro medicinas, vigilo a los pacientes durante la noche. Nada fuera de lo común. O al menos eso pensaba. La primera noche que trabajé en este turno, me di cuenta de que este lugar no era como cualquier otro hospital. La noche en el hospital, lejos de ser tranquila, está llena de sonidos extraños. Las máquinas de los pacientes que suenan a lo lejos, el eco de los pasos de los pocos trabajadores que quedan, los susurros entre los pasillos que a veces parecen provenir de lugares vacíos. El silencio es pesado, y la luz fluorescente que emite un zumbido constante apenas da claridad.
Es un ambiente extraño, algo inquietante, que en cierto punto me hace sentir que el hospital está consciente de mi presencia. Era mi primera vez en el turno nocturno. Había escuchado historias sobre lo raro que podía ser trabajar en estas horas, pero nunca imaginé que experimentaría algo extraño tan pronto. Mi compañero, Juan, quien era un veterano en los turnos nocturnos, me advirtió con una sonrisa cansada que si algún paciente dice algo raro, solo ignóralo, es parte del trabajo. Parecía un comentario al azar, pero a medida que avanzaba la noche, comencé a entender lo que realmente quería decir. A las 2 de la madrugada, estaba realizando mi primera ronda. Todo parecía tranquilo, pero al llegar al final del pasillo, me encontré con la habitación 312. No era una habitación que atendiera regularmente, y siempre me había preguntado por qué tenía la puerta un poco abierta, a diferencia de las demás. Al acercarme, la luz en el interior parpadeaba intermitentemente, y el ventilador de la habitación giraba con un sonido extraño, como si estuviera luchando por mantenerse en funcionamiento. Decidí entrar para revisar al paciente, un hombre de unos 50 años llamado Vicente, que llevaba varios días ingresado después de un accidente automovilístico. Sus signos vitales eran estables, pero algo en su rostro me inquietaba. Estaba inmóvil, con los ojos abiertos, mirando al frente, pero sin realmente ver nada. Era como si estuviera consciente, pero atrapado en algún lugar dentro de sí mismo. Lo que más me extrañó fue el aire en la habitación. Estaba inusualmente frío, como si el aire acondicionado estuviera a máxima potencia, pero la temperatura en el resto del hospital era normal. En un intento de desconcierto, me acerqué al paciente y ajusté el monitor de su respiración. Fue entonces cuando lo escuché, un murmullo suave, como un susurro, que provenía de Vicente. Me incliné hacia él para escuchar mejor, pero no pude entender lo que decía. No fue hasta que me aparté un poco que, con el rabillo del ojo, vi algo que me paralizó. La luz en la esquina de la habitación se apagó brevemente y luego volvió a encenderse. No fue un simple parpadeo, fue como si algo hubiera absorbido la energía de la habitación. Miré de nuevo al paciente, y en su rostro había una ligera sonrisa. No era una sonrisa normal, era algo extraño, como si supiera algo que yo no sabía. Rápidamente salí de la habitación, dejando atrás la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Cerré la puerta con cuidado, como si estuviera sellando algo dentro. Caminé por el pasillo, pero no pude quitarme la sensación de que alguien me estaba mirando. No había nadie allí, solo las sombras que se alargaban por las paredes, pero la sensación era tan fuerte que sentí que todo el hospital estaba vigilándome. Decidí hacer una pausa en la sala de descanso, pero allí no encontraba consuelo. Juan estaba sentado en la mesa, tomando un café y mirando su reloj. ¿Todo bien?, me preguntó, con una expresión de cansancio pero sin preocuparse demasiado. Sí, solo, algo raro en la habitación 312, respondí, tratando de parecer tranquilo. Juan levantó una ceja y me miró, como si supiera exactamente de qué hablaba. Esos pacientes, siempre hay algo raro en esa habitación, dijo con una calma que me desconcertó aún más. No te preocupes, no es nada. Yo no estaba tan seguro de lo que acababa de pasar, pero no quise insistir. Pensé que tal vez estaba exagerando. Después de todo, este era mi primer turno nocturno. Quizás, después de un par de noches más, todo esto sería normal para mí. El resto de la noche pasó sin incidentes, aunque esa sensación de incomodidad no me dejó. Cada vez que pasaba por el pasillo cerca de la habitación 312, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Como si algo o alguien estuviera esperando. Al día siguiente, intenté mantener la calma. La noche había sido extraña, pero, al fin y al cabo, nada había sucedido realmente. Vicente seguía en la habitación 312, con su respiración estable, y la extraña sensación que experimenté en la habitación se fue desvaneciendo. A medida que avanzaba el día, la rutina me envolvía nuevamente. Los pacientes, los informes, los cambios de suero, las pequeñas interrupciones. Todo parecía normal. Hasta que llegó la noche. Cuando volví al turno, la sensación de incomodidad que había sentido en la habitación 312 regresó rápidamente, como si me estuviera esperando. Esta vez, el hospital parecía más silencioso que nunca, como si todo se hubiera detenido. Las luces parpadeaban constantemente, y el sonido de los monitores sonaba como un eco lejano en los pasillos vacíos. La misma quietud que había sentido la noche pasada se había intensificado. Decidí volver a la habitación 312. Algo dentro de mí me decía que debía hacerlo. Necesitaba entender lo que estaba ocurriendo,
aunque no tenía idea de cómo hacerlo. Al acercarme, me di cuenta de que la puerta estaba ligeramente abierta, algo que me pareció extraño, ya que siempre se mantenía cerrada por motivos de seguridad. Al empujarla, la misma presión en el aire me golpeó. La luz de la habitación titilaba de manera irregular, y el frío que me envolvió me hizo estremecerme. Dentro, Vicente seguía en su cama. Estaba allí, en la misma posición, pero algo era diferente. Sus ojos estaban abiertos, como la vez pasada, pero ahora parecía que su mirada era más intensa. Como si estuviera mirando algo a través de mí, como si estuviera buscando algo o a alguien. Su respiración era más agitada, como si estuviera luchando por algo, como si intentara hablar, pero no pudiera. Me acerqué lentamente, sin saber por qué, como si una fuerza invisible me estuviera guiando. Fue entonces cuando lo escuché, de nuevo, el susurro. Esta vez, las palabras eran más claras. ¿Vas a ver lo que he visto? Me detuve en seco. Las palabras no tenían sentido. ¿Cómo podía alguien que estaba en coma decir eso? Y sin embargo, sentí que esas palabras me atravesaban como una corriente fría. Miré a Vicente y, en ese momento, su rostro pareció cambiar, como si estuviera intentando mostrarme algo más allá de lo visible. Sus ojos se volvieron oscuros, como si la luz de la habitación se hubiera desvanecido de ellos. No pude apartar la mirada. Algo en su rostro no era humano, no era natural. De repente, la habitación se llenó de un ruido sordo, como si algo estuviera golpeando las paredes. El sonido provenía de todas partes, como si el hospital mismo estuviera reaccionando a la presencia de algo. Sentí el suelo temblar bajo mis pies. Los monitores comenzaron a emitir pitidos erráticos, el aire se volvió más denso, más pesado. La luz de la habitación parpadeó con más fuerza, hasta que se apagó por completo, sumiéndonos en una oscuridad total. La respiración de Vicente se detuvo de golpe. En la oscuridad, pude sentir una presencia detrás de mí, una presencia que no estaba allí antes. Una presión en el aire, como si algo invisible me estuviera rodeando. Me giré rápidamente, pero no había nada. La habitación seguía vacía. Vicente ya no respiraba, pero no había muerto. Simplemente, había dejado de existir. Al darme la vuelta para salir, vi la sombra en la esquina de la habitación. Era más grande de lo que había visto antes, más densa. La figura parecía distorsionada, como si fuera parte de la oscuridad misma. Me quedé congelado. No podía moverme, no podía gritar. La figura se acercaba lentamente, avanzando hacia mí con una quietud aterradora. En ese momento, el hospital pareció cobrar vida. Las luces parpadearon, los monitores emitieron un sonido ensordecedor, y la figura, que ya estaba frente a mí, desapareció. Todo volvió a la calma, como si nada hubiera pasado. Los monitores se estabilizaron, el frío desapareció, y el hospital, que antes parecía estar al borde del colapso, volvió a ser solo un lugar más. Pero yo sabía que no era así. Algo había cambiado. Vicente ya no estaba. Algo más se había llevado su alma. Y aunque la habitación estaba ahora en completo silencio, yo sabía que la presencia que había sentido en ese lugar no me iba a dejar en paz. Algo en el hospital había despertado, y yo había sido testigo. Las horas posteriores fueron un torbellino de emociones encontradas. Me quedé de pie en el pasillo durante varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de suceder en la habitación 312. Vicente había desaparecido. ¿Había sido todo una alucinación, producto del cansancio? ¿O era algo mucho más oscuro? No había ninguna respuesta que me calmara, solo preguntas que se acumulaban en mi mente, más pesadas que el aire del hospital. Cuando finalmente pude moverme, regresé a la estación de enfermería, buscando a Clara. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba saber si alguien más había experimentado algo extraño, pero cuando entré en la sala, ella no estaba. La estación estaba vacía, las luces apagadas, pero algo me decía que no debía quedarme allí. La sensación de que estaba siendo observada se intensificó. La oscuridad del hospital no me dejaba tranquilo. Cada rincón parecía estar lleno de secretos, de presencias que no podían ser vistas. Me dirigí al vestíbulo del hospital. La calma de la noche me rodeaba, pero no me engañaba. Algo estaba mal. Caminé hacia las salas de descanso, pensando en sentarme un momento, en tratar de despejar mi mente. Pero cuando pasé por el pasillo que conducía a la planta de cuidados intensivos, lo vi de nuevo. La figura. Esta vez estaba más cerca, más definida. Era una sombra humana, alta, delgada, y se movía de una forma antinatural.
No era como una persona caminando, sino como si la oscuridad misma se estuviera desplazando a su propio ritmo. La figura apareció en el pasillo como si fuera una manifestación del propio hospital. Y aunque no tenía rostro, podía sentir sus ojos sobre mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que no debía seguir caminando, pero mis pies se movieron sin que pudiera detenerlos. No había escape. No podía apartar la mirada de esa sombra. Cada paso que daba hacia ella parecía que la distancia se alargaba, como si el hospital quisiera retrasar el inevitable encuentro. De repente, la figura se detuvo y desapareció, como si se hubiera disuelto en la misma oscuridad. El hospital quedó en silencio, pero esa sensación de que algo no estaba bien seguía en el aire. Algo se había despertado, y no solo dentro de mí, sino dentro de todo el lugar. El hospital ya no era solo un edificio. Era algo más, algo que respiraba, algo que observaba. Decidí ir a la planta de cuidados intensivos, a la misma sección donde todo había comenzado. Al llegar a la sala de Vicente, la puerta estaba cerrada. Al abrirla, el frío me golpeó de inmediato. El aire estaba más denso, más helado. Me acerqué a la cama de Vicente, pero al mirar su rostro, algo me hizo retroceder. Ya no estaba en su cama. En su lugar, había una sombra, una silueta oscura que parecía moverse con vida propia. No podía respirar. La presión en el aire era tan fuerte que me sentí atrapado, como si no pudiera escapar. La figura frente a mí comenzó a alargarse, distorsionándose, hasta que parecía que el hospital entero se estaba cerrando sobre mí. Intenté retroceder, pero las paredes parecían acercarse. El hospital me estaba atrapando, me estaba engullendo. De repente, la luz de la habitación se apagó, sumiéndome en la oscuridad total. El sonido de las máquinas que habitualmente llenaban el espacio también desapareció. Todo se detuvo. El tiempo mismo parecía haberse detenido. Pero entonces, escuché un susurro, algo bajo, apenas audible. Te quedaste demasiado tiempo. Fue como si la voz viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Sabía que no estaba solo, pero no podía ver nada. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y al girarme, vi algo que no podía entender. En el umbral de la puerta, la figura apareció de nuevo, esta vez más cerca. No era solo una sombra. Era una presencia, algo que no pertenecía a este mundo. La figura se alzó, se estiró hacia mí, y aunque no podía ver su rostro, sentí su intensidad. Sentí que me estaba absorbiendo, que mi cuerpo y mi alma eran devorados por esa oscuridad. Mi mente luchaba por comprender lo que estaba pasando, pero no podía. El miedo me paralizó, el terror me hizo perder el sentido del tiempo. En ese instante, supe que no saldría de ahí. Algo me había atrapado, algo que nunca dejaría que me fuera. De repente, la puerta se cerró con un golpe ensordecedor. La figura desapareció, y la luz volvió a encenderse. La presión en el aire desapareció, y el hospital volvió a ser lo que siempre había sido, un lugar común, silencioso y oscuro. Pero yo sabía que ya no era el mismo. Yo ya no era el mismo. Salí de la habitación corriendo, sin detenerme, sin mirar atrás. Mis piernas temblaban, y mi mente no podía procesar lo que había vivido. Cuando llegué a la estación de enfermería, encontré a Clara, sentada en su puesto, como si nada hubiera ocurrido. Me miró, y por un segundo, vi algo extraño en sus ojos. Una oscuridad que no había visto antes. ¿Todo bien?, me preguntó, con una calma inquietante. No pude decir nada. No supe cómo explicarle lo que había pasado, lo que había sentido. Todo había cambiado en el hospital. Algo oscuro se había apoderado de él, y yo ya era parte de ello. No podía salir, no podía escapar. El hospital me había tomado. Y ya no había forma de liberarme. Siempre hay un momento de la noche en que el hospital se queda completamente en silencio. No es largo. Dura lo que tarda el aire en quedarse quieto. Las máquinas en acompasarse. Las luces en dejar de parpadear. Es un instante. Un parpadeo profundo. Y ocurre, casi siempre, a las 3:33. Trabajo como auxiliar de enfermería desde hace más de 10 años. He pasado turnos eternos en emergencias, noches de fiebre colectiva, tormentas con generadores fallando. Y nunca me había sentido tan observada como cuando empecé en aquel hospital. No por la gente, sino por el lugar. El pasillo 2C, que siempre crujía más de lo normal. El ascensor viejo,
que se detenía en el piso 0 aunque nadie lo llamara. Y, sobre todo, la sala de espera del ala este. Ese rincón al fondo del pasillo. Levemente más frío. Con los mismos 3 sillones de vinilo rojo desde hace décadas. La primera vez que lo vi, creí que era un paciente desorientado. Sentado en la esquina, con las manos apoyadas en las rodillas. Mirando al suelo. Respirando con dificultad. Fui hacia él. Pregunté si necesitaba algo. No respondió. Solo levantó la vista y me miró. Tenía los ojos irritados. Las mejillas sucias, como si hubiese estado entre cenizas. Intenté ayudarlo, pero cuando me giré para llamar por el intercomunicador, desapareció. Sin ruido. Sin rastro. Pensé que había sido el cansancio. Una proyección mental. Un error común en los turnos largos. Hasta que ocurrió de nuevo. Exactamente a la misma hora. 3:33. Misma postura. Mismo gesto. Misma mirada. Pero con una diferencia. Esta vez tenía la bata mojada. Como si acabara de salir de la lluvia. O de un rociador contra incendios. Al revisar las cámaras, no apareció entrando. Ninguna puerta abierta. Ningún sensor activado. La sala, en la grabación, estuvo vacía toda la noche. Pero yo lo vi. Puedo jurarlo. Empecé a tomar notas. No sabía si buscaba respuestas o solo una forma de no perderme en la repetición. Cada noche, a las 3:33, regresaba a la sala de espera. Y cada vez, él estaba allí. Nunca hablaba. Nunca se movía. Solo me miraba. Luego desaparecía. Pero el espacio no quedaba igual. La tercera noche, encontré un charco bajo el asiento. No era agua limpia. Tenía un leve tinte gris, como si arrastrara polvo, ceniza, memoria. Lo limpié sin decir nada. Nadie me hubiera creído. La cuarta noche, sentí olor a humo. No a cigarro, ni a plástico. Sino a madera quemada hace mucho tiempo, ese aroma espeso que se pega a la ropa incluso después de días. No había detectores activados. Ningún incendio reportado. Solo yo, oliendo algo que parecía venir desde el tiempo. La quinta noche, encontré algo físico. Un botón metálico. Negro, desgastado, casi derretido por un costado. No pertenecía a ningún uniforme actual. Era de esos antiguos, de chaquetas de hospital que ya no se usan. Lo guardé en el bolsillo. Todavía lo tengo. Está más frío que cualquier otro objeto que haya tocado. Para entonces, ya no dormía. Pasaba las mañanas revisando archivos, informes antiguos, planos de construcción. Quería saber qué había antes del ala este. Y lo encontré. Un expediente archivado, mal escaneado, casi olvidado. Incendio, área psiquiátrica, año 1986. No había muchos datos. Una sobrecarga eléctrica en un ala de internamiento. Fuego incontrolado. 5 víctimas confirmadas. Una no identificada. El ala fue reconstruida, rediseñada, reubicada. Hoy, es la sala de espera del ala este. Entre los recortes, encontré una fotografía. Tomada de madrugada, con luz de emergencia. Médicos, bomberos, humo denso al fondo. Y en un rincón de la imagen, casi borrado, él. Sentado. Misma postura. Mismo rostro. Misma mirada. Como si nunca se hubiera ido. Como si nunca hubiera salido de allí. Esa noche decidí no moverme. No ir por el intercomunicador. No intentar hablarle. Solo quedarme allí. Sentada frente a él. A las 3:33. Quería entender. O al menos, compartir su espera. La luz de la sala era tenue. Siempre lo ha sido. Ese tono blanco que tiembla como una vela. Él estaba ahí. Como siempre. Con el rostro inclinado hacia las rodillas, los dedos manchados de algo que ya no era tierra. Y esta vez, cuando levantó la vista, no me miró a mí. Miró más allá. A algo que yo aún no veía. Sentí olor a humo, sí. Pero no era como antes. Esta vez, era real. Picaba en la garganta. Me hizo toser. Miré al techo, sin alarmas, sin aspersores. Todo seguía apagado. Pero mi piel empezó a sudar. No por calor. Por recuerdo. Y entonces, la imagen llegó. No fue un sueño. No fue una visión. Fue un recuerdo que no era mío. Me vi a mí misma. Corriendo por un pasillo que ya no existe. Sujetando una camilla. Gritando un nombre que no reconozco.
Las paredes ardían. La pintura goteaba como cera. Las luces explotaban. Y él estaba ahí. No en la sala de espera, sino entre las llamas. Sentado, esperando, mirando hacia el humo, como si ya supiera que nunca saldría. Volví en mí con un suspiro. O quizá fue un grito. No lo sé. Tenía las manos temblando. Las uñas marcadas en las palmas. Y, en el suelo, ceniza. No mucha. Solo la suficiente como para dudar de todo. Él se había ido. Como siempre. Pero ahora yo llevaba algo dentro. Un fuego que no quemaba. Una imagen que no podía borrar. No me había contado su historia. No con palabras. Me la había regalado. Ya no lo veo tan seguido. O quizá sí. Quizá ahora lo veo desde otro ángulo. Las noches pasan igual, pero algo ha cambiado. El hospital ya no suena igual. La máquina de café no arranca a la misma hora. El ascensor ya no se detiene en el piso 0. ¿Y la sala de espera? La sala de espera parece más vacía que antes. No importa cuántas personas pasen por allí. Nadie se sienta en ese rincón. Nadie nota el cambio de temperatura. Nadie ve el reloj marcando 3:33. Solo yo. A veces dejo la puerta entreabierta. Me siento justo donde él solía estar. Cierro los ojos. Y espero. El olor a humo vuelve. Las manos me sudan. Y puedo sentir la ceniza bajo las suelas, aunque el suelo esté limpio. Ya no lo busco. No necesito respuestas. Solo estar allí. Acompañarlo. O recordarlo. O lo que sea que haya estado haciendo desde el principio. Hace 2 semanas, algo ocurrió. Una enfermera joven me detuvo en el pasillo. Me miró como si dudara. Como si no estuviera segura de haberme visto antes. Me preguntó si yo había estado allí en el incendio. No supe qué decir. Nunca le hablé del botón metálico. Ni de la foto. Ni del recuerdo que no era mío. Solo caminé hacia la sala de espera. Me senté. Esperé. Y el reloj marcó, con un brillo débil. 3:33. Esta madrugada ha sido diferente. Entró un celador nuevo, de guardia. No me vio al principio. Se acercó con pasos lentos. Miró hacia el rincón. Y entonces, me miró a mí. Tenía los ojos abiertos, pero no de susto. De reconocimiento. Como si supiera quién soy. O qué hago allí. Me observó un momento. Y luego se fue. Sin decir nada. Como yo tantas noches. Ahora lo entiendo. A veces el hospital no necesita que lo entiendan. Solo que alguien se quede. Alguien que escuche. Que respire al mismo ritmo que sus paredes. Que acepte que hay fuegos que no se apagan. Y presencias que solo se repiten para no desaparecer. Esta noche, volveré a la sala. Como siempre. A las 3:33. Y si alguien entra, no diré nada. Solo lo miraré. Esperando que un día, se siente conmigo. Desperté en una habitación blanca. No era la primera vez que abría los ojos en un hospital. Pero sí la primera en la que no recordaba haber llegado. Ni el impacto. Ni el accidente. Ni el traslado. Solo el techo blanco. La luz suave. Y ese zumbido sutil de las máquinas, como una respiración artificial. Una enfermera entró sin hacer ruido. Me midió el pulso, la presión. No dijo su nombre. No preguntó cómo me sentía. Solo anotó algo en una libreta sin logotipo. Y se fue. Intenté preguntarle qué había pasado. No respondió. Tampoco parecía molesta. Solo, ausente. Al día siguiente, pedí ver a alguien de mi familia. Ella me miró como si no hubiera entendido. Volvió a anotar algo. Y se marchó. Eso se repitió durante días. Mismo gesto. Misma reacción. Como si la idea de que yo tuviera a alguien fuera ajena al protocolo. No sabía cuántos días habían pasado. No tenía reloj. Ni móvil. Ni ventana. Cada comida llegaba sin aviso. Cada revisión se hacía sin preguntas. Cada noche, la misma voz automática recitaba un número de habitación por los altavoces. Pero nunca el mío. Comencé a caminar por los pasillos. Eran correctos. Limpios. Demasiado silenciosos. Las puertas tenían números, pero no nombres. Los relojes marcaban siempre las 2:17. Y las salas comunes estaban vacías. A veces escuchaba pasos.
Pero cuando me giraba, el pasillo estaba solo. Un día llegué al mostrador de información. No había nadie. Solo un ordenador encendido con una pantalla negra. Y una ficha a medio escribir. Mi nombre. Fecha de ingreso, ilegible. Fecha de alta, vacía. En observaciones. No listo para salir. No ponía quién lo había escrito. Ni cuándo. Esa noche, algo cambió. Escuché mi nombre por los altavoces. No el apellido. Solo el nombre. Susurrado, casi perdido entre estática. Y por primera vez, sentí que no estaba internado, sino contenido. Como si alguien hubiera decidido que yo ya no pertenecía afuera. Esa madrugada no dormí. Esperé a que el pasillo quedara en silencio. Esperé a que las luces parpadearan. Esperé a que todo volviera a marcar las 2:17. Y salí. Sin mirar atrás. Sin hacer ruido. Sin plan real. Solo una certeza. Tenía que irme. Probé la salida de emergencias. Estaba abierta, pero al cruzarla volvía a aparecer en el ala norte. Probé las escaleras. Cada piso era igual al anterior. Las ventanas no mostraban nada. Solo una niebla espesa. Fija. Como una pintura mal colocada. No sé cuánto tiempo estuve buscando. Las luces cambiaban de color, pero no de intensidad. Los relojes nunca avanzaban. No había personal. Ni pacientes. Solo yo. Y el hospital. Como un cuerpo sin órganos. Solo pasillos que laten. Encontré una puerta cerrada con una banda roja. Restringido, solo personal autorizado. Forcé la cerradura. No saltó ninguna alarma. Solo un clic seco. Un pasillo oscuro. Y al fondo, una escalera. Bajé. Al final del tramo, una salida de carga. Oxidada. Sin candado. Empujé con todas mis fuerzas. La hoja de metal se abrió. Y el aire frío me golpeó la cara. Era noche. La ciudad estaba ahí. Luces, ruido lejano, coches. Pero algo no encajaba. Crucé la calle. Me acerqué a una cabina. Llamé a mi número. Desconectado. Llamé a mi madre. Aparecía como no disponible. Fui hasta mi edificio. Todo seguía igual. Pero el portero no me reconoció. Dijo que ese piso llevaba vacío desde hacía meses. Que nadie con mi nombre había vivido ahí. Fui a mi trabajo. Me miraron como a un extraño. Mi puesto lo ocupaba otra persona. Con otro rostro. Otro nombre. Fui al registro civil. Mi nombre no existía. Regresé al hospital. No sabía qué más hacer. Y al entrar por urgencias, el reloj marcaba 2:17. Otra vez. Como si nunca me hubiera ido. Como si todo allá fuera. Una réplica imperfecta de lo que dejé atrás. Volví a mi habitación. La cama seguía tendida. Una bandeja con comida tibia. Una ficha sobre la mesa. Alta no autorizada. Y debajo, alguien había escrito a mano. El paciente ha intentado salir antes de tiempo. Aún no recuerda quién es. He dejado de preguntar por mi familia. No recuerdo bien sus rostros. Sé que tuve una madre. Sé que hubo alguien que me esperaba. Pero las imágenes se han vuelto borrosas. Como fotografías mal reveladas. A veces creo que me las estoy inventando. Cada día, si es que los días existen aquí, me despierto con menos peso. No físico. Mental. Ya no pienso en qué día es. Ni en cuánto tiempo ha pasado. Mis pensamientos son más cortos. Más simples. Como si algo estuviera reescribiendo la forma en que existo. He comenzado a ver a otros. Detrás de puertas cerradas. A través de pequeñas ventanas en las salas de aislamiento. Sus ojos me siguen. No parpadean. No pestañean. Están despiertos, pero no parecen vivos. Como si esperaran algo. O a alguien. Una noche, uno de ellos me llamó por un nombre. No era el mío. Pero lo reconocí. Era como si me perteneciera. En otra versión de mí. En otro intento fallido de salida. Lo apunté en un papel. Ahora no puedo encontrarlo. La enfermera sigue entrando cada noche. Toma mis signos. Anota algo. Le pregunté por qué sigo aquí. ¿Por qué nadie me da el alta? ¿Por qué nadie responde cuando toco el timbre? Ella me miró, por primera vez, como si de verdad me viera. Y dijo algo. No con palabras. Sino con una pausa larga. Con un gesto casi imperceptible. Tú lo sabes. Desde entonces, siento una presión en el pecho.
No es dolor. Es como si algo intentara salir, pero no tuviera forma. Una parte de mí que aún recuerda que no pertenezco aquí, o que ya no tengo a dónde volver. Esta noche he encontrado mi ficha bajo la cama. No sé cuánto tiempo ha estado ahí. El nombre es distinto. La foto no es mía, pero la firma es la misma que la mía. Y al final del informe, una nota. Ha solicitado alta voluntaria. Petición denegada por razones de contención psíquica. Paciente no está listo para regresar. No tengo recuerdos del día en que ingresé. Tampoco del anterior. Ni del anterior al anterior. La línea del tiempo se ha vuelto un círculo. Me despierto. Me revisan. Me acuesto. Y todo vuelve a empezar. Hoy ha sonado una alarma. La primera en semanas. O en meses. O en lo que sea que haya pasado desde que llegué. Me levanté. Instintivamente. Como si supiera qué hacer. Nadie me lo pidió. Nadie me ordenó nada. Pero empecé a caminar por los pasillos. Como si me esperaran. Llegué al ala este. Una camilla pasaba lentamente por el corredor. Sobre ella, un cuerpo. Cubierto con una sábana. Inmóvil. Pero no muerto. Solo, recién ingresado. Vi su rostro cuando lo destaparon en admisión. Era joven. Con rasguños leves. Una herida en la sien. Y unos ojos abiertos, mirando todo como si no entendiera. Los mismos ojos con los que llegué aquí. Alguna vez. Miré su ficha, sin que nadie me lo impidiera. Nombre desconocido. Edad aproximada. Sin familiares registrados. Alta, pendiente. Nada fuera de lo común. O eso pensé. Hasta que leí la última línea. Asignado a, personal de seguimiento interno. Código 27. Código 27. Mi número de habitación. El que aparece siempre en mi bandeja. El que figura al pie de cada informe. El que nadie pronuncia, pero todos respetan. Regresé a mi cuarto. La cama estaba hecha. La luz apagada. Y una nueva bata sobre la silla. No tenía mi nombre. Solo un bordado gris en el pecho. Interno asistente. Me la puse sin pensar. Sin miedo. Sin urgencia. Sin preguntas. Esta noche, cuando suene la alarma, seré yo quien lo reciba. Quien lo mire a los ojos. Quien le entregue su primera bandeja. Y cuando me pregunte por su familia, no le responderé. No porque no quiera, sino porque ya no me acuerdo de qué significa esa palabra. Quizá esta sea mi alta. O quizá nunca la pedí. Tal vez solo hay dos tipos de pacientes aquí. Los que esperan salir. Y los que ya han aceptado quedarse. Yo, ya no sé cuál soy. Pero al menos esta vez, el ciclo, no me duele. Solo sigue.